Hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, ayúdame a orar, hermano. Ora por mí, gloria a Dios, hermano, gloria al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Tu palabra, Señor, tu palabra poderosa, Señor. Haznosla entender, Señor. Habla nuestra vida, Señor, nuestro corazón. Danos lo que necesitamos esta tarde, Señor. Lo ruego, Señor, por nosotros esa sed, esa hambre de escuchar tu palabra, Señor. Poner todos nuestros sentidos, Señor, a escuchar tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica también tu palabra, Señor. Todo espíritu contrario a tu voluntad se echa fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Trae tranquilidad, trae paz, Señor, a nosotros. Trae quietud, Señor. Tu presencia se mueva, Señor, en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Tome su lugar, hermano, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Estamos? Y lo voy a hacer como si fuera una escuela dominical también esto. ¿Cómo al versículo que leímos, cómo fue que Adán y Eva se dieron cuenta de que Dios estaba en el huerto, hermano? ¿Cómo se dieron cuenta Adán y Eva de que Dios estaba ahí? Empezaron a contestar muchos ahorita como que les dio pena ya. Si usted cree algo, esté firme en lo que cree. No, porque a veces, hermano, decimos, nos hacen una pregunta y respondemos y nos dicen, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y nos hacen dudar, hermano, cuando no, si usted está seguro, diga, sí estoy seguro. Amén, gloria al Señor. Amén. ¿Qué fue lo que les dio a entender, o qué fue lo que, por lo cual ellos se dieron cuenta de que Dios estaba en el huerto de Edén ahí? Dios habló. Habló Dios. ¿Por aquí? Porque oyeron la voz del Señor. Por eso se dieron cuenta que estaba Dios ahí, porque oyeron. ¿Pero qué fue lo que vieron? Escucharon la voz de Dios. Entonces no vieron nada. ¿Están seguros? Sintieron la presencia del Señor. O sea, oyeron, pero no vieron nada. ¿Están seguros? No, sí se debería ver. Se cumple la palabra. Oyeron la voz y vieron su desnudez. No, vamos a ver otro, vamos paso por paso. A ese versículo, ¿qué pasó ahí? Oyeron la voz de Dios que se paseaba. ¿Pero qué vieron? Por aquí, alguien que responda por aquí. Aquí enfrente, atrás. ¡Qué bendición! Hermano, no duden, hermano, no duden. Lea el versículo otra vez ahí y saque la respuesta lógica, hermano, ahí. Nomás no peque, hermano, de adivinando nomás. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué fue lo que vieron? O sea, oyeron la voz, pero ¿qué vieron? Aunánime, no, los árboles y los animales lo estaban viendo, pero ¿qué vieron? Escucharon la voz, pero ¿qué vieron? No, pero ya después, en ese versículo. O sea, ¿cómo se dieron cuenta que estaba Dios ahí? Escucharon, pero ¿qué vieron?
aire del día. Que se paseaba al aire del día. No. Es que es una pregunta capciosa. Conforme el versículo. Ok. Oyeron la voz de Dios, pero ¿qué vieron? Los puse en duda, ¿va? ¿O está muy difícil la pregunta, hermano? Es que como respondemos lo que nosotros creemos y sigue la pregunta, creemos que Es que no responden todos, por eso continúo preguntando. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto de Edén. Pero ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Porque de aquí va a depender la predicación. De este versículo depende la predicación. Ayúdenme, por favor, para irnos temprano, como decía aquel pastor. Ayúdenme, hermano. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el día, ahí. ¿Pero qué vieron? Nos hace falta leer la Biblia, hermano, nosotros. Miren, igual de que después se ven los chistes de los policías como el Facebook ahí, agarren la Biblia mejor. ¿Qué le parece? ¿Hacemos la ayuda de Daniel pero en el teléfono? Nomás agarrar el número del teléfono para contestar llamadas, pero para el otro, sea las redes y lea la palabra de Dios. Y vuelvo a lo mismo. Vieron, amado, vieron el aire, dice que Dios se pone el aire también. Dice ahí, al aire del día. Pero el aire no lo podemos ver, hermano. O sea, es muy diferente. Vuelvo con la misma pregunta y no lo voy a quitar ahí. Si lo llevamos la hora predicando de esto mismo y lo voy a agarrar el viernes también. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Oyeron la voz de Dios, pero ¿qué vieron? que se paseaban. Pues se vieron entre ellos y el Señor les dijo de lo que estaban mal. Como fue el día, pues se miraron, ¿no? Y por eso Dios los estaba viendo y les estaba queriendo corregir, haciendo ver el error que ellos tenían. Entonces, al verse uno con el otro desnudos, se dieron cuenta. Hola, usted está explicando mal yo la pregunta. Oyeron la voz de Dios, pero ¿qué vieron? El día. Los árboles, los animales, no. El día. Se la voz. En el versículo anterior dice que reconocieron su desnudez. Sí. Y en el versículo oyeron, pero no vieron nada. Oyeron la voz de Dios, pero ¿qué vieron? ¿No? Que habían pecado. No, tampoco. O sea, Me doy yo el chavo. está fácil. No lo haga muy difícil, hermano. No haga. Todos estamos respondiendo que nada. No todos. Bueno, ¿cuántos piensan que no vieron nada? ¿Cuántos que levanten la mano el que piensa para decirle que está mal? Nada. Porque no vieron nada. Pues no vieron ¿Cuántos nada. levanten? Si es una pregunta capciosa, hermano, va a ser lo que usted, como usted lo miren y no como. No, es lo que dice la Biblia. Si vemos el versículo 1, está lo mismo. De capítulo 1, versículo 1. Es lo mismo. Vieron a Dios porque era Dios de que estaba hablando. No quería que el Señor los viera, yo creo. Se escondieron. No si Dios los vio a ellos o no los vio. ¿Qué ellos vieron? Nada. ¿Qué vio Adán y Eva? ¿Qué vieron para poderse esconder? Respondemos todos a la misma vez. Responde todos a la misma vez. Es que no vieron nada. ¿Están seguros? ¿Están seguros que no vieron nada? De ahí depende todo. Y se lo voy a poner aquí.
Usted puede escuchar la voz de Dios aquí, pero ¿a quién ve? Y por eso no vamos a creer porque no vemos a nadie. Pregunto yo, si usted oye la voz de Dios, ¿va a creer a esa voz o no va a creer a esa voz? Vamos a creer. Vamos a creer, ¿verdad? Aunque no veamos a Dios. ¿Usted ha visto a Jesucristo usted? ¿Y por qué cree? Porque lo sentimos, por la voz, por la palabra que hemos escuchado. No, sí, pero la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír de qué? La palabra de Dios. Entonces, Dios a veces nos habla, hermano, casi al oído. Y nos habla aunque no le vemos. Leemos su palabra y Él nos habla por medio de su palabra aunque no le vemos. Pero hay veces que el enemigo viene y también nos habla y no lo vemos. ¿Me entienden o no me explico? A veces el enemigo viene y nos habla y no le vemos al enemigo. Y una vez puse yo una ilustración. Ahora recuerdo por qué mi esposa se reía, pero después le digo. Mire, si usted ve físicamente al diablo con una pata de gallo, otra de cabra, como lo dibujan, y una cola ahí con punta de flecha, ¿va a tener miedo o no va a tener miedo? Ay, hermano. Por naturaleza vamos a tener miedo, hermano. Vamos a tener miedo a un espíritu. Hermano, imagínense si nomás a veces olemos el azufre y tenemos miedo. O no, nunca han oído en los sueños, nunca han olido el azufre del diablo, hermano. Hermano, yo lo he olido varias veces, el azufre. Huelo el azufre del diablo en los sueños, hermano. Y el alma es en el Señor Jesucristo te reprenda. Y se va el diablo, hermano. Pero no, ¿a poco no le ha tocado tener esa experiencia, hermano? Del olor ¿No? Pero de la experiencia de repente. ¿Cómo? Del olor no recuerdo. Pero uno reprende en el sueño. No, pero sí a veces, hermano, el azufre ¿verdad? Pero si se nos aparece el diablo con la pata de cabra y la de gallo ahí, con los cuernos, y así rojo, como eso lo pintan en la lotería, y la pata de la cola ahí, ¿vamos a tener miedo o no vamos a tener miedo? ¿Sí o no? ¿Y qué hacemos? No, espérense. No. Reprendemos. Oiga, hermano, tenemos la palabra, el arma poderosa del nombre del Señor en nuestras manos. Reprenderlo, hermano, en el nombre del Señor. Y el diablo tiene que salir destapado, hermano. Tiene que salir huyendo el diablo. A menos de que no esté más firme y que le diga usted, bueno, conocemos a fulano y conocemos a Jesucristo, pero tú quién eres. Y con el demonio aquel va. Pero ahora, pregunto yo, si el diablo se nos presenta en un convertible, gloria al Señor, bien peinadito, gloria al Señor, bien amable, ¿lo reprendemos? Porque hay veces, no, a veces que el diablo viene y se presenta de una manera y dice que se presenta como ¿qué? Como ángel de luz, algo inofensivo, y viene y nos habla al oído, mira, haz esto, no te va a pasar nada, comes de la manzana, no vas a morir. Y escuchamos, ¿no? Porque ahí sí, la mujer escuchó la voz de la serpiente, pero ¿qué vio? ¡Qué bendición! La mujer escuchó la voz de la serpiente, pero ¿qué vio? Vio la serpiente, pues. Ahí sí la vio físicamente. Escuchó la voz de la serpiente y ¿qué vio? Pues vio la serpiente, de donde salía la voz. Pero acá, hermano, cuando Dios se oyó la voz de Dios, oyeron la voz, pero no vieron a Dios. Pero la voz les daba a conocer que era Dios, porque es una voz muy, muy particular la de Dios. Y no me pongan así que el angelito y el diablo aquí a un lado, no. Pero ¿por qué, hermano? Porque las ovejas de Dios conocen la voz. Conocen la voz del pastor, la conocen. Y lo siguen. Debemos nosotros reconocer la voz de que entre las ovejas hay cabritas, a veces hay cabritos también.
que escuchan la voz y saben que se encaraman arriba de los árboles, arriba de las piedras, las chivas. Pero las ovejas que son de Dios oyen la voz de Dios y le siguen. Volviendo al tema, si se presenta el diablo, hermano, en un convertible ahí, muy amable y esto y lo otro, y más de uno de nosotros lo ha experimentado, hermano, que a veces llega una persona ahí y nos quiere en cierta manera seducir. ¿Lo ha experimentado o no lo ha experimentado? Ahí también tiene que reprender. Aleluya. Hazte para allá, diablo cochino, y que le diga a la muchacha, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? O usted, hermana, que se le presenta a aquel hombre allá, y ¿cómo está, señorita? ¿Qué fue ahí? Señorita, porque ya tiene 4 hijos. Señorita, ¿cómo está? Y ahí reprenda, el Señor te reprenda, diablo cochino, y que le diga, ¿qué le pasó? No, debemos de distinguir cuando el diablo venga y quiera hablarnos. Pero más allá de eso, debemos de distinguir la voz de Dios. Distinguir la voz de Dios. Eso es lo importante. A Dios no lo podemos ver, no podemos ver a Dios, pero escuchamos su voz, escuchamos su palabra. Ahorita tenemos días, yo y mi esposa, viendo testimonios y cantos de un joven que al parecer es de Colombia. El joven se llama Alexander. Él nació, es 7 vecino, nació él y lo metieron en una incubadora por 2 meses. 2 meses, y los focos de la incubadora dañaron su retina, sus ojos los dañaron, se le partieron y quedó ciego ese joven, ese niño, y creció no como cualquier niño normal, sin padres cristianos, ¿no? Creció normal, pero adquirió un talento de tocar y de cantar, y cantó con algunos artistas del reggaetón ahí, estuvo cantando, tuvo en conciertos, presentaciones y todo. Pero a ese muchacho ciego, una ocasión vinieron y le hablaron de Dios. Él no puede ver, pero escuchó la voz de Dios por medio de aquellos hombres que vinieron a traerle ese mensaje. Escuchó la voz de Dios. Él no sabe qué color es el cielo, no sabe qué color es el cielo. Él no sabe qué color son las flores. Él no sabe qué color se pone el cielo cuando se nubla. No sabe eso. No lo ha visto eso. Ciego, él es ciego prácticamente casi de nacimiento. Él es ciego. Pero ¿qué hace ese joven? Confía en lo que le dicen de qué color es el cielo. Confía de que hay una pantalla, porque le han dicho hay una pantalla ahí. Confía en diferentes cosas, pero él no sabe cómo son las otras personas. Él tiene muy desarrollado su oído. Cuando vinieron y le hablaron de Dios a ese muchacho, pudo escuchar la voz de Dios. Y no nomás escucharla, experimentó la presencia de Dios en su vida. Yo le digo a mi esposa, a ese muchacho, ¿quién lo puede engañar? ¿Quién puede engañar a ese muchacho si él escuchó la voz de Dios y experimentó la voz de Dios, experimentó la presencia de Dios en su vida? ¿Quién lo puede engañar a ese muchacho? ¿Quién lo puede engañar? Ahora su Biblia ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Qué le decía a los corintios? 2 Corintios 5 capítulo 5 versículo 7. ¿Qué le decía el apóstol Pablo? ¿Qué le decía a los corintios? ¿Qué le decía? Por fe andamos y no por vista. Andamos por la voz que Dios nos habla. Por lo que Dios nos habla, por eso andamos. Por vista, por eso nos damos. Ese muchacho anda por fe, no anda por vista literal. ¿Quién lo puede engañar? ¿Quién puede venir a engañarlo? Si él ya experimentó dentro de sí la presencia de Dios. Ya escúchalo, porque no puede leer tampoco. Él nomás, ¿cómo conoció a Dios? De lo que le hablaron, de lo que le estaban hablando. No de lo que él leía,
Usted tiene una grande bendición de poder leer la palabra de Dios. Ese muchacho no puede leer. No sabe leer, es ciego. Pero ¿cómo conoció a Dios? Por escucharlo. ¿Cómo Adán conoció que era Dios? ¿Cómo Eva conoció que era Dios aquel que estaba hablando? Por la voz. Por la voz, por cómo Dios habla. Por eso le decía hace un momento, puede en nuestra vida llegar muchas cosas, muchas oportunidades, pero debemos de distinguir si aquello es de Dios. Si aquello nos va a traer a nosotros un alejamiento de Dios. Debemos de saber distinguir, discernir aquello. Ellos conocían a Dios por la voz de Él. No había nada escrito. Moisés, ¿cómo conoció a Dios? ¿Se acuerdan de la zarza? Vio que la zarza estaba ardiendo, pero vio a Dios. ¿Cómo sabía que era Dios? Por la manera que Dios habla. ¿Cómo Noé conoció que era Dios aquel que le decía que construyera el arca? ¿Cómo Noé distinguió? ¿Cómo dijo Noé? Dios es el que está hablando, por eso voy a construir el arca. ¿Cómo se dio cuenta? Por cómo Dios habla. Por cómo Dios habla. ¿Cómo Abraham, hermano, obedeció a la voz de Dios? Por cómo Dios habla, de la manera tan particular que Dios tiene de hablar. Y ese mismo Dios que le habló a Adán, que le habló a Noé, que le habló a Moisés, que le habló a Abraham, es el mismo que te está hablando a ti diariamente. La misma voz, es la misma voz. Él no cambia, Él es el mismo. Pero nosotros debemos de saber distinguir la voz de Dios, porque Él habla de una manera muy particular. Por eso le decía, a veces se le lee un capítulo completo a alguien de la Biblia, un capítulo completo, y aquella persona le pega ese capítulo, dice: yo quiero voz de Dios y no de hombre. ¿Y qué te estoy leyendo entonces? ¿Qué es lo que te estoy leyendo? ¿Estás pudiendo percibir la voz de Dios ahí o no? Porque hay momentos que el diablo toma la Biblia también para engañarnos, pero debemos distinguir la voz de Dios. Había una gran diferencia entre la voz de Dios y la voz de la serpiente. Adán y Eva podían distinguir cuál era la voz de Dios y cuál era la voz de la serpiente. Podían distinguirlo. Por eso que la serpiente empezó a practicar, y Eva sabía que no era Dios con el que estaba hablando. Pero ¿cuál era la finalidad de que aquella serpiente hablaba con Eva? La única finalidad es que aquellos hombres se pusieran en contra de Dios. Todo lo que se llame Dios, el enemigo lo quiere destruir. Por eso los problemas, los ataques del diablo no van a parar en tu vida. Déjame decirte esa noticia: no van a parar, porque el diablo nos quiere ver destruidos. Pero ¿sabe qué? La noticia grande que tenemos, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Sí, estamos padeciendo, estamos careciendo, tenemos dolencias, pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, volviendo al tema de aquel joven que está ciego, ¿quién lo puede engañar a ese joven, hermano? Leímos también que las ovejas de Dios oyen su voz, conocen quién es la voz y le siguen. Ahora, este muchacho está ciego, sabe escuchar la voz de Dios, sabe escuchar la voz de Dios. Si el enemigo viene con una palabra a quererlo engañar, ¿usted cree que lo va a obedecer sabiendo que él está guiándose por el oído? ¿Quién puede experimentar? ¿O quién le puede decir a ese muchacho: Dios no existe? ¿Quién le puede decir? ¿O a quién le puede hacer caso a él para decir él: pues Dios no existe? Si ya lo experimentó en su vida.
A ti y a mí nadie puede venir a decirnos que Dios no existe porque ya lo hemos experimentado en nuestra vida. Dentro de sí, de nosotros, hay algo que nos dice que Dios existe. Y esa es la voz de Dios que nos habla a cada uno de nosotros, diciéndonos, aquí estoy todos los días hasta el fin del mundo. Aquí estoy contigo. Pero hay veces, hermano, que se confunde la voz de Dios. Tenemos la historia de Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel desde niño fue puesto ahí en el templo, en el tabernáculo. Desde niño fue ahí en Silo, ahí lo llevó Ana a Samuel. Y dice la escritura que Samuel ministraba delante de la presencia de Dios, pero nunca había tenido un encuentro con Dios. Samuel nunca había tenido un encuentro con Dios. No sabía cómo Dios hablaba. No conocía la voz de Dios Samuel, aunque era un joven. Hermano, si tú, yo no le abrimos el corazón a Dios, nunca vamos a saber cómo Dios habla. Nunca vamos a saber distinguir la voz de Dios. Aunque nos pasemos toda una vida dentro de la iglesia. Samuel ahí estaba, y llegó el tiempo en la noche cuando llegó Dios a un lado de Samuel y dijo: Samuel, Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Se levantó y fue rápido a Elí. Sí, Señor, dime qué. Le dijo Elí: yo no te he hablado. Yo no te he hablado. Acuéstate. Va y se acuesta Samuel. Y al ratito viene otra vez la abuela y dice: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta rápidamente y va atrás con Elí. Ven aquí, Señor. Yo no te he hablado. Ve, acuéstate. Y otra vez, Samuel se levanta y: yo no te he hablado. Y Elí comprendió: Dios le está hablando a este muchacho. Mira, ve, acuéstate, y cuando escuches otra vez la voz, dile: heme aquí tu siervo bueno. Ahí fue cuando Samuel reconoció la voz de Dios. Y desde esa vez que la escuchó, hermano, de ahí en adelante, Samuel sabía distinguir cuál era la voz de Elí y cuál era la voz de Dios. Cuál era la voz del enemigo y cuál era la voz de Dios. Sabía distinguir. Cuando tú, hermano, le das la oportunidad de que Dios entre en ti, tú te vas a dar cuenta cuando el diablo te está hablando y cuando Dios te está hablando. Cuando el diablo te quiere engañar, el Señor lo representa. ¿Cuándo es cuando te quiere engañar? Porque el diablo viene a eso, a engañarnos, a sacarnos de la presencia de Dios, a poner, hermano, disturbio en la familia, a poner enemistad entre nosotros. Pero es esa vocecita: y no lo dejes en paz, no lo dejes en paz. Como los memes que salen, ¿no? Que llega el esposo y se acuesta ahí y ya está bien acostadito ahí en el sillón y descansando, y la vocecita que le llega a la esposa: no lo dejes en paz, no lo dejes en paz. Y levántate, loco, ¿verdad? Pero no es cierto, hermano, son puras habilidades que el enemigo está metiendo. La esposa del hermano, pues descansamos y el hermano nos deja descansar ahí. No nos dice: levántate y vete por la leche. No nos dice: levántate y saca la basura. No nos dice el hermano esa, pues nos deja descansar. Pero aquí, hermano, es escuchar, saber escuchar la voz de Dios. Hermano, Samuel confundía la voz de Dios, pero cuando ya escuchó la voz de Dios y supo cuál era la voz de Dios, jamás se confundió. Hay otra historia. Isaac le nacieron Jacob y Esaú. El primero que nació fue Esaú. Y conforme la escritura dice, el que recibía las bendiciones y la herencia era el primogénito. Y el primogénito en este caso era Esaú. Cuando dice la escritura que cuando ya Isaac, hermano, ya era viejo, avanzado de edad, le dijo a Esaú, le dijo: ¿sabes qué, hijo? Pues ya te quiero bendecir, es tiempo de bendecirte. Ve, prepárame, ve a cazar y prepárame un alimento y te voy a bendecir. Y Esaú se fue.
Pero Rebeca escuchando ahí, y fue rápido con Isaac, con Jacob, y dijo: ¿sabes qué? Vente. Porque Rebeca sabía el plan que tenía Dios. Dios sabía el plan. Rebeca sabía el plan de Dios, porque Dios ya le había hablado a Rebeca. ¿Sabes qué? Se quería matar a aquella mujer cuando estaba embarazada. Esa pelea que había ahí, se quería matar. Y no te mates en tu pueblo. Dentro de ti hay 2 pueblos, dice, pero el mayor va a servir al menor. Entonces Rebeca, conociendo aquello, le dijo a Jacob: vete, vamos a preparar nosotros. Y se lo preparó como a Isaac le gustaba. Oye, mamá, ¿pero qué voy a hacer? Pues yo soy lampiño y aquel es velludo. No te preocupes, le amarró los pieles ahí del animalito aquel. Y se presentó, hermano, Jacob: padre, aquí está el alimento que te traigo. Isaac no se la comió a la primera, dijo: bueno, a ver, ¿por qué viniste tan rápido? Fue lo primero que el viejo era sabio, Isaac. ¿Por qué viniste tan rápido? Oh, es que Dios me ayudó. Ok. A ver, acércate y bésame, le dijo. Oh, dice, la voz de Jacob. Isaac ya lo miraba y escuchó que era Jacob. Pero ¿qué fue lo que lo engañó a él? Eso es. Lo que lo engañó es haber usado la voz de... Si Isaac se hubiera quedado nomás con la voz, no hubiera sido engañado. Si Isaac hubiera dicho: ¿sabes qué? Tú eres Jacob. ¿Sabes qué? Pero al momento, hermano, de gripa, a ver, acércate y dame un beso. Y olió las ropas, porque lo había vestido de la ropa de Saúl. La ropa, velludo, igual que aquel. Si no hubiera utilizado sus sentidos físicos, no hubiera sido engañado. Aunque porque era un plan de Dios, ¿verdad? Pero hablando ya en el tema de que si no hubiera usado su tacto y su olfato, no hubiera sido engañado. Si se hubiera quedado nomás con la voz que había escuchado, no hubiera sido engañado. Nosotros, hermano, Dios nos habla algo. Mire, así de fácil, te lo voy a volver a poner con Abraham. Dice la escritura que Abraham, ya siendo de edad de 100 años, fue papá. Nació el mismo Isaac. Pero ya cuando era un joven, aquel hombre llamado Isaac, a cual Abraham amaba con todo su corazón, lo amaba mucho. Dios hablaba con Abraham, pero ¿qué miraba Abraham? Abran su Biblia en Génesis capítulo 3, gloria al Señor otra vez. No, no estoy jugando. O sea, cuando Abraham, hermano, hablaba con Dios, ¿qué miraba Abraham? Volvemos a lo mismo. Cuando Abraham hablaba con Dios, Dios hablaba con Abraham, ¿qué miraba Abraham? No pierde ese punto. No miraba nada. Nomás escuchaba la voz. Pero Abraham sabía cuál era la voz de Dios. Abraham sabía cuál era la voz de Dios, a tal grado que tan reconocida tenía la voz de Dios, que cuando Dios le dijo: ve y sacrifícame a tu hijo, al que tú amas, ve y sacrifícamelo. Abraham sabía que era la voz de Dios. Abraham sabía que era la voz de Dios que le hablaba que fuera a sacrificar a su propio hijo. Ahora, si Abraham hubiera escuchado una voz diferente, hey, ve, sacrifícame a tu hijo, si hubiera sido una voz diferente a la voz de Dios, ¿lo hubiera hecho Abraham? No, porque era una voz desconocida que Abraham no conocía, pero escuchó la voz de Dios y él sabía cuál era la voz de Dios y sabía, hermano, que aquel que hablaba era el mismo Dios. Obedeció a la voz de Dios, no se confundió, aunque no vio nada, pero no se confundió, sino que fue
a ofrecer a su hijo en sacrificio. Aunque no miraba nada, pero por eso la Biblia, hermano, la Biblia no le llama que era el padre de la fe. La Biblia en ninguna parte dice que Abraham fue el padre de la fe. Las personas, los hermanos dicen que pues era el papá de la fe, pero no el padre de la fe no. ¿Quién es el papá de la fe? Él es el autor y consumador de la fe. Lo determinan los predicadores que Abraham era el padre de la fe, pero no dice la Biblia que era el padre de la fe. O fue un hombre, hermano, que al escuchar la voz de Dios actuaba conforme a la voz de Dios. No miraba nada aquel hombre. Ahora nosotros, hermano, nosotros, si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, nada ni nadie nos va a engañar en esta vida. Aunque lo que se nos mande hacer sea ilógico, no nos vamos a desviar, no nos vamos a confundir, y todo lo que hacemos nos va a prosperar si escuchamos la voz y sabemos reconocer la voz de Dios. Y le doy mi experiencia en el 2009, cuando estaba la recesión, a todo lo que daba la recesión, y yo tenía trabajo, pero hoy comprendo que fue Dios la que me habló, me decía: deja ese trabajo. Y decía yo: pero ¿cómo voy a dejar ese trabajo si no hay trabajo y no tengo otro trabajo por realizar? Tengo que pagar renta, tengo que pagar comer. ¿Cómo voy a dejar ese trabajo? ¿Sabe qué, hermano? Obedecí esa voz que me dijo: deja ese trabajo. Y era un proyecto grande, ahí en Peralvillo, 2 edificios que tenía que remodelar. Y actué por fe, fui y le dije al Señor: ¿sabe qué? No voy a trabajar con usted. ¿Pero por qué? Ya quedamos. No te firmé nada, no voy a trabajar contigo. Dejé ese trabajo. Lo dejé. ¿Sabe qué, hermano? Después de que obedecí esa voz que me habló, Dios derramó su bendición sobre mi vida. Hasta ahorita no ha parado Dios de bendecirnos, porque aprendí a escuchar esa voz de Dios que me hablaba: deja ese trabajo. Y a veces Dios viene a nosotros y nos habla Dios, nos dice: deja eso que estás haciendo, deja eso que estás haciendo, apártate de ese camino, apártate de ese trabajo, apártate de esa mujer, apártate de ese hombre, apártate de esas situaciones. ¿Sabe qué, hermano? Pero nuestra carne está tan viciada a eso que no obedecemos a la voz de Dios. Y poco a poco esa situación nos están alejando de Dios, nos están dejando de ser insensibles. Ya no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, ya no derramamos nuestra alma al Señor, porque hemos olvidado cómo Dios habla, hemos olvidado cómo es la voz de Dios. ¿Sí me entiendo? No me explico. Porque Dios habla de una y de otra manera. Dios habla a nuestra vida. Gedeón, hermano, hablando de Gedeón, Dios habló con Gedeón y platicó muy amenamente con Dios, pero llegó un momento en que desconfió y dijo: bueno, si esa voz es de Dios, que se haga esto. Y pidió señales, y pidió señales, y pidió señales. Pero a veces el enemigo viene y nos dice: hey, haz esto, hey, haz aquello, sácate un carro, y va y te saca el carro, después no lo puede pagar. Y después le dice a Dios: ¿por qué? Mira, Señor, ¿por qué no puedo? Nadie dijo que fuera, fue el diablo, fue una voz que te engañó que fuera a sacar ese carro. O cómprate la casa, y al rato no pudieron pagar la casa. Esa no fue. ¿Por qué no pidieron confirmación en eso? Por eso le decía yo, hay veces que nos volvemos, hermano, tan rebeldes que decimos: quiero escuchar palabra de Dios y no de hombre. Y resulta que lo que se le está hablando es la palabra de Dios. Jonathan le habló a mi esposa. Y empieza a hacer la voz gruesa: ¿quién eres? Soy Samuel. ¿Qué quieres? Y empezó a fingir la voz, pero mi esposa se dio cuenta que... ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros hijos tiene una voz particular. Usted sabe, hermano, yo sin verlo, y usted habla, sabe quién es, sabe quién son, sabe quién es de ustedes, escuchar la voz de usted. Y usted también cierra sus ojos, sabe quién es uno y quién es el otro.
Hermana, ¿usted sabe cómo habla Angie, cómo habla Alison? O cómo habla Angie, cómo habla Alison, ¿verdad? ¿Sabe? Las conoce, ¿verdad? Las conoce. Y si una muchachita vecina llega y habla, usted dice, no es ni Alison, ni Angie, es alguien más. Igual nosotros debemos de saber reconocer la voz de Dios. ¿Y cómo podemos reconocer la voz de Dios, hermano? Miren, aquí tenemos que hacer un hábito de nosotros leerla, porque lo que decía, la fe viene y el oír de qué, de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder reconocer la voz de Dios, hermano? Miren, aquí está. ¿Quieren ser respuesta de algo? Aquí está. Pero miren, una mujer llamada María Teresa de Calcuta, ¿se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan de ella? A lo mejor no, pero la madre, no María, Madre Teresa de Calcuta, ¿se acuerdan de esa o no? ¿Cuántos no caminaron para llevarle flores? Perdón. Esa Madre Teresa de Calcuta, hermano, fue una mujer que, ¿sí fuiste entonces tú también? O como te reíste mucho y me descubrió el pastor que sí le dio flores. Esa Madre Teresa de Calcuta, hermano, toda su vida se dedicó a la obra de caridad en nombre de Dios. Pero ¿sabe qué pasó con esa mujer al último? Esa mujer ya en el hecho de muerte dudó que existiera Dios. ¿Por qué? Porque nunca escuchó la voz de Dios. Porque a veces nos volvemos, ay, hoy no, porque no hemos aprendido a oír la voz de Dios. Porque lo más dulce que puede experimentar, hermano, un esposo que ama a su esposa, ¿qué es? Escuchar su voz. Escuchar su voz. Escuchar su voz. Y no quiere estar haciendo otra cosa la esposa que ama al esposo que escuchar su voz. Aunque lo regañen que tiene, quiere escuchar su voz. Él le metió mucho sazón, ¿verdad? Estuvo fuerte eso. Pero no hay nada mejor, hermanos, que escuchar la voz de alguien que nos ama y que al cual amamos, aunque nos regañe. Pero no es, y es lo mismo Dios, hermano. Dios a veces nos habla con tanto amor a nuestra vida, pero a veces Dios viene y nos llama la atención también. Todo por medio de su palabra. Todo por medio de su palabra. Ahora pregunto yo, ¿cuántos de ustedes han experimentado, hermano, la presencia de Dios en sus vidas? ¿Cuántos han dejado de experimentar la presencia de Dios en sus vidas? Y la otra pregunta, ¿cuántos nunca han experimentado la voz de Dios en sus vidas? Hermano Víctor, vamos a cantar un canto. Saber reconocer la voz de Dios. Samuel, hasta que no le guiaron, a Samuel le guiaron a que reconociera la voz de Dios. Y el único motivo del hermano Víctor mío, del hermano Polo, cuando predicó a David, es que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Porque cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios, nunca va a querer dejar de escuchar la voz de Dios. Músicos, póngale ahí mi hermano, por favor. Gloria al Señor. Thank you.
nuestra voz cambia. Estamos alegres, el tono de nuestra voz cambia. Y los que nos están escuchando, con el tono de nuestra voz, saben nuestros sentimientos. A la manera que hablamos nosotros, la persona se da cuenta cuál es el sentimiento que estamos experimentando en ese momento. Cuando usted escucha la voz de Dios, el sentimiento de Dios para cada uno de nosotros, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, es esa voz tan dulce que nos dice: ven y conmigo. Es una voz incomparable. No hay comparación a la voz de Dios. No hay nada que se pueda comparar a la voz de Dios. Todo lo que Dios habla es para el beneficio de nosotros. Dios al que ama, dice la Escritura, cuando necesitamos una palabra de aliento, Él viene y nos habla. Dios sabe lo que necesitamos y Él habla nuestra vida. Él sabe y conoce nuestros sentimientos. Probablemente que nosotros no nos conozcamos, hermano, nuestros sentimientos, pero Él nos conoce de una y otra manera. Él sabe quiénes somos y Él viene y nos habla. Hermano, experimenta la presencia de Dios en tu vida. Experimenta a Dios en tu vida. No hay nada mejor que eso. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio. Sé que me haría estremecer, me haría llorar por ti, me haría pedido a ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin tener nada más, cada vez que escucharte hablar. Belsasar, hijo de Nabucodonosor, el hombre, aún viendo lo que Dios había hecho con su padre, que lo ve humillado a tal grado de que aquel hombre vivía como una bestia del campo, y que Dios lo tuvo así hasta que reconoció quién era Dios. Aquel hombre Belsasar, aún viendo todo aquello, una ocasión hizo banquete, había bebidas, había de todo tipo de banquete ahí, y ese hombre ordenó que se trajeran los utensilios que estaban dentro del templo de Dios, que había traído desde Jerusalén, que los trajeran hacia él para poder emborracharse con esos utensilios que se utilizaban para Dios. Y trajeron los utensilios. Aquel hombre empezó a utilizarlos ahí, las copas de oro que se utilizaban en el templo, y de repente se vio una mano y empezó la mano a escribir algo en la pared. Y aquel hombre, al ver aquella mano y lo que se estaba escribiendo, tuvo un gran temor. Dice la Escritura que tal era el miedo, tan grande era el miedo que aquel hombre experimentaba, que sus rodillas pegaban una con otra pegaba, pero no sabía qué nombre de lo que se trataba. Llamó a traer a los magos, a los conocedores, a los sabios del reino, y ninguno pudo descifrar lo que aquellas palabras decían, unas palabras escritas ahí. Aún Belsasar no sabía quién había escrito eso,
Pero de que había sido algo, de que había sido algo sobrenatural, había sido algo sobrenatural. Pero llegó Daniel, la esposa de Belsasar, le dijo: no te preocupes, hay un hombre en el cual está el espíritu de los dioses, el cual te va a ayudar. Y mandaron traer a Daniel, y las palabras que decían ahí: Mené, Mené, tekel uparsin. Y aquel Daniel, hermano, donde estaba la sabiduría de Dios, le pudo interpretar aquellas palabras. ¿Quién era el que había escrito en esa pared? El mismo Dios había escrito en esa pared esas letras para darle un mensaje a Belsasar. Yo no he escuchado la voz de Dios, puedes decir tú, pero puedes leer lo que Él ha dejado escrito. Aquel Belsasar miraba las palabras, no escuchó voz alguna, pero miró las palabras, y cuando Daniel se las dijo, cuando Daniel se las descubrió, cuando Daniel se las interpretó, pudo darse cuenta que el Belsasar, que era la mano de Dios, la cual había escrito aquellas palabras que iban en contra de él. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres empezar a escuchar la voz de Dios? Aquí está la palabra de Dios. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Dios tiene algo preparado para ti. ¿Quieres algo? Ahí está. Y no podré estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar Ezequiel. Dios le habló a Ezequiel y dijo: come de este libro, come de este libro, come de las palabras que te voy a dar. Y dice la escritura que cuando Ezequiel comió aquello, dice que le fue dulce a su vientre, le fue un refrigerio a su vientre, aquella palabra de Dios que caía en su vida. Tú puedes experimentar, hermano, la presencia de Dios. Escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios. Él quiere tratar con nosotros. Solo falta, hermano, que yo y tú abramos el corazón. Él está a la puerta, está llamando, está tocando a tu puerta. Abre tu corazón, déjalo entrar para que Él cene contigo y tú con Él. A Él sea la honra y la gloria. A Dios sea la honra y la gloria. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio y ser.